para ti. Ven y sígueme hasta el fin, ven y sígueme hasta el fin. Me enamoró tu forma de ser, nos atraemos como imanes. Mi corazón ha vuelto a caer, me enamoré de tu cuerpo. Recuerda lo que hicimos ayer, mi cama huele a ti, no sé cómo olvidar lo que pasó anoche. Me enamoré de tu cuerpo. ArcGIS for Desktop tiene 3 aplicaciones que se pueden utilizar para la representación cartográfica y la visualización. ArcMap es la aplicación principal que se utiliza en ArcGIS for Desktop para la representación cartográfica, edición, análisis y administración de datos. ArcMap se utiliza para el trabajo de representación cartográfica y visualización en 2D. ArcGlobe se utiliza en la visualización tridimensional ininterrumpida de datos geográficos, mediante una vista global continua. Esta aplicación está diseñada para su uso con conjuntos de datos muy grandes, que se visualizan con distintos niveles de detalle. ArcGlobe forma parte de la extensión llamada Extensión 3D Analyst de ArcGIS. ArcScene se utiliza para la visualización tridimensional de escenas o de áreas concretas. Crea una vista de escena 3D, por la que nos podemos desplazar, y con la que podemos interactuar en áreas cerradas de nuestro interés. ArcScene también forma parte de la extensión 3D Analyst de ArcGIS. En esta sección, se proporciona una introducción e información general a ArcMap, que es la aplicación central utilizada en ArcGIS. ArcMap es el lugar donde se visualizan y exploran los datasets SIG de su área de estudio, donde se asignan símbolos, y donde se crean los diseños de mapa para imprimir o publicar. Es también la aplicación que se utiliza para crear y editar los datasets. ArcMap representa la información geográfica como una colección de capas y otros elementos en un mapa. Los elementos de mapa comunes son el marco de datos, que contiene las capas de mapa para una extensión determinada, más la barra de escala, la flecha de norte, el título, texto descriptivo, una leyenda de símbolos, etc. ArcMap es la aplicación principal de ArcGIS. Se utiliza para realizar muchas de las tareas habituales de SIG, así como tareas especializadas, específicas del usuario. A continuación se enumeran algunos flujos de trabajo habituales que se pueden realizar. Podemos abrir y utilizar documentos de ArcMap para explorar información, desplazarnos por los documentos de mapa, activar y desactivar capas, realizar consultas en entidades para acceder a todos los datos de atributos que forman parte del mapa, y visualizar la información geográfica. Con ArcMap, podemos imprimir mapas muy sencillos, o cartografías complejas. ArcMap ofrece uno de los métodos principales que los usuarios emplean para automatizar los datasets de la geodatabase. Admite la edición completa de funciones escalable. Podemos seleccionar capas en el documento de mapa para editarlas, y las entidades nuevas y actualizadas se guardan en el dataset de la capa. Utilizar geoprocesamiento para automatizar el trabajo, y realizar análisis SIG, es visual y analítico. ArcMap tiene la capacidad de ejecutar cualquier modelo o secuencia de comandos de geoprocesamiento, así como de ver y trabajar con los resultados mediante la visualización de mapas. El geoprocesamiento se puede utilizar para realizar análisis, y para automatizar muchas tareas rutinarias. Por ejemplo, la generación de libros de mapas, la reparación de vínculos de datos rotos en una colección de documentos de mapa, y el procesamiento de datos SIG. ArcMap cuenta con la ventana Catálogo, en la que puede organizar todos los datasets y geodatabases SIG, documentos de mapa y otros archivos de ArcGIS, herramientas de geoprocesamiento, y muchos otros tipos de información, SIG. En la ventana Catálogo, también puede configurar y administrar esquemas de geodatabase. El contenido de ArcGIS cobra vida en Internet, mediante la publicación de la información geográfica, como una serie de servicios de mapas. ArcMap proporciona una sencilla experiencia al usuario, para publicar documentos de mapa como servicios de mapas.
ArcMap cuenta con herramientas que facilitan las tareas de empaquetar datasets SIG y compartirlos con otros usuarios. Además, ofrece la posibilidad de compartir mapas y datos SIG mediante ArcGIS Online. Uno de los objetivos clave de las comunidades de SIG consiste en describir su información geográfica, de forma que ayude a documentar sus proyectos, así como a realizar consultas y compartir los datos. Utilizando la ventana Catálogo, podemos documentar todo el contenido de SIG. En el caso de organizaciones que utilizan metadatos basados en estándares, los datasets se pueden documentar mediante el editor de metadatos de ArcGIS. ArcMap incluye herramientas de personalización, incluyendo la capacidad para escribir complementos de software, para agregar nueva funcionalidad, simplificar y mejorar la interfaz de usuario, y utilizar el geoprocesamiento para la automatización de tareas. En el siguiente ejercicio, comenzaremos a familiarizarnos con ArcMap, y a utilizarlo. ArcMap representa la información geográfica como una colección de capas y otros elementos en una vista de mapa. El marco de datos ofrece una ventana geográfica o marco de mapa, donde se puede mostrar y trabajar con información geográfica en forma de una serie de capas de mapa. La vista de composición de mapa proporciona una vista de página donde los elementos de mapa, como el marco de datos, una barra de escala, y un título del mapa, están organizados en una página para la impresión del mismo. Al guardar un mapa creado en ArcMap, este se guardará como un archivo en disco. Este archivo es un documento ArcMap, y se hace referencia al mismo como un documento de mapa, o MXD, ya que la extensión del nombre de archivo, MXD, se anexa automáticamente al nombre del documento de mapa. Podemos trabajar con uno de estos documentos, si hacemos doble clic en el mismo para abrirlo. De esta forma, se iniciará una sesión en ArcMap para ese archivo. Los documentos de mapa contienen propiedades de visualización de la información geográfica con la que trabajamos en el mapa, como las propiedades y definiciones de las capas, marcos de datos, y el diseño para la impresión, además de cualquier personalización opcional, y macros que podamos agregar al mapa. ArcMap muestra el contenido del mapa en dos vistas posibles: vista de datos, y vista de composición de mapa. Cada vista nos permite obtener una perspectiva del mapa, y el modo específico de interactuar con ellos. En vista de datos de ArcMap, el mapa es el marco de datos. El marco de datos activo se presenta como una ventana geográfica, en la que las capas se muestran y utilizan. En un marco de datos, se trabaja con información del SIG que se presenta a través de las capas, mediante coordenadas geográficas del mundo real. Se trata por lo general, de mediciones del terreno en unidades como pies, metros, o medidas de latitud-longitud, como grados decimales. La vista de datos oculta todos los elementos de mapa en el diseño, como títulos, flechas de norte, y barras de escala. Además permite centrarse en los datos en un marco de datos único, por ejemplo, edición o análisis. Cuando estemos preparando el diseño de nuestro mapa, desearemos trabajar con él en una vista de composición de mapa de la página. Un diseño de página es una colección de elementos de mapa, como marcos de datos, títulos de mapa, barras de escala, flechas de norte, y una leyenda de símbolos, organizados en una página. Los diseños se utilizan en la composición de mapas para su impresión, o para exportarlos a formatos como Adobe PDF. La vista de composición de mapa se utiliza para diseñar y crear un mapa para imprimirlo, exportarlo, o publicarlo. Podemos administrar los elementos de mapa en el espacio de la página, normalmente en pulgadas o centímetros, agregar nuevos elementos de mapa, y obtener una vista previa de la apariencia que tendrá el mapa antes de exportarlo o imprimirlo. Entre los elementos de mapa habituales, se incluyen los marcos de datos con capas de mapa, barras de escala, flechas de norte, leyendas de símbolos, títulos de mapa, texto, y otros elementos gráficos. Dentro del marco de datos, se visualizan datasets geográficos como capas,
donde cada capa representa un dataset en particular superpuesto en el mapa. Las capas de mapa ayudan a transmitir información mediante clases de entidades discretas como colecciones de puntos, líneas y polígonos. Superficies continuas, como elevación, que se pueden representar de varias formas. Por ejemplo, como una colección de líneas de curvas de nivel, y puntos de elevación, o como relieve sombreado. Fotografías aéreas, o imágenes de satélite, que cubren la extensión del mapa. Son ejemplos de capas de mapa, los ríos y lagos, terrenos, caminos, límites políticos, parcelas, superficies de edificios, líneas de servicios, e imágenes de ortofotografía. Además de representar información geográfica, los símbolos de mapa, los colores y las etiquetas, ayudan a describir los objetos en el mapa. Podemos interactuar con las capas que aparecen en cada marco de datos, para consultar cada entidad, y ver sus atributos, realizar operaciones analíticas, y editar y agregar nuevas entidades a cada dataset. Una capa no almacena datos geográficos reales. En su lugar, hace referencia a un dataset, como una clase de entidad, una imagen, una cuadrícula, etc. Cuando se hace referencia a datos de esta manera, es posible que las capas en un mapa reflejen automáticamente la información más actualizada en la base de datos SIG. En ArcMap, se especifican las propiedades para cada capa de mapa, como los símbolos del mapa, y las reglas de etiquetado. Para ello, hacemos clic con el botón derecho en la capa en la tabla de contenido, y clic en Propiedades, o bien, doble clic en el nombre de la capa. La tabla de contenido enumera todas las capas del mapa, y muestra lo que representan las entidades en cada una de ellas. La casilla de verificación que hay al lado de cada capa, indica si su visualización está activada o desactivada actualmente. El orden de capas en la tabla de contenido especifica su orden de dibujo en el marco de datos. La tabla de contenido del mapa nos ayuda a administrar el orden de visualización de las capas y la asignación de símbolos. También nos ayuda a establecer la visualización y otras propiedades de cada capa del mapa. Un mapa típico podría contener una imagen o una base de terreno, como relieve sombreado, o curvas de elevación, cerca de la parte inferior. A continuación estarían las entidades poligonales del mapa base, seguidas de las entidades de línea y de punto hacia la parte superior, y posteriormente, la anotación y otra información de referencia. Un diseño de página es la organización de los elementos de mapa, y su diseño global en una página impresa, o en una visualización digital del mapa. Es una de las vistas de presentación principales con las que trabajamos en ArcMap, básicamente para crear mapas para su impresión, o exportarlos y compartirlos utilizando el formato PDF. En los elementos de mapa del ejemplo, se incluyen un título, una leyenda, una flecha de norte, una barra de escala, y un marco de datos. Se puede tener más de un marco de datos en un mapa. Esto resulta normalmente útil en las páginas de mapa que contienen varias ventanas en sus diseños. Por ejemplo, para incluir un localizador o un mapa índice, que haga referencia a la ubicación del marco de datos primario. ArcMap, ArcGlobe y ArcSyn contienen una ventana catálogo, que se utiliza para organizar y administrar diversos tipos de información geográfica en colecciones lógicas. Por ejemplo, los datos, mapas, y resultados de los proyectos de SIG con los que trabajamos en ArcGIS. La ventana catálogo proporciona una vista de árbol de las carpetas de archivos y geodatabases. Las carpetas de archivos se utilizan para organizar los documentos y archivos de ArcGIS. Las geodatabases se utilizan para organizar los datasets SIG. Uno de los espacios de trabajo clave en ArcMap es la carpeta Home de cada documento de mapa, que es la ubicación de la carpeta en donde se almacena el documento del mapa. La carpeta Inicio se utiliza de forma predeterminada en ArcMap para guardar los resultados, almacenar nuevos datasets, y para acceder a la información basada en archivos. Todo documento de mapa
tiene una geodatabase predeterminada, que es la ubicación inicial del contenido espacial de un mapa. Esta ubicación se utiliza para agregar datasets y para guardar los datasets resultantes creados por las operaciones de edición y geoprocesamiento. ArcGIS incorpora la capacidad de buscar contenidos para SIG y activarlos, por ejemplo, mediante la adición del resultado de una búsqueda en el mapa, o mediante la inserción de un elemento de resultado en una operación de geoprocesamiento. En el siguiente ejercicio, repasaremos el vocabulario esencial en ArcMap. A continuación, haremos una breve descripción de los componentes presentes en ArcMap, y definiremos los términos más utilizados en el programa. Documento de mapa. Es un mapa utilizado en ArcMap, que se almacena como archivo en disco. Cada documento de mapa contiene las características técnicas de las capas de mapa, el diseño de página, y todas las demás propiedades de los mapas. Con los documentos de mapa, es muy fácil guardar, reutilizar, y compartir el trabajo realizado en ArcMap. Al hacer doble clic en un documento de mapa, se abre como una nueva sesión de ArcMap. Capa. Una capa de mapa define cómo se simboliza y se etiqueta. Es decir, cómo se representa un dataset de SIG y sus vistas de mapa. Cada capa representa los datos geográficos en ArcMap como un tema determinado de datos. Son ejemplos de capas de mapa, los ríos y lagos, terrenos, caminos, límites políticos, parcelas, superficies de edificios, líneas de servicios, e imágenes de ortofotografía. Tabla de contenido. La tabla de contenido enumera todas las capas del mapa, y muestra qué representan las entidades en cada capa. La casilla de verificación, que hay al lado de cada capa, indica si su visualización está activada o desactivada actualmente. El orden de capas en la tabla de contenido especifica su orden de dibujo en el marco de datos de abajo hacia arriba. La tabla de contenido del mapa nos ayuda a administrar el orden de visualización de las capas del mapa, y la asignación de símbolos. También nos ayuda a establecer la visualización, y otras propiedades de cada capa del mapa. Marco de datos. El marco de datos muestra una serie de capas dibujada en un orden determinado para una extensión de mapa, y proyección de mapa determinadas. En la tabla de contenido del lado izquierdo de la ventana de mapa, se muestra la lista de capas del marco de datos. Diseños de página. Un diseño de página es una colección de elementos de mapa colocados y organizados en una página. Son elementos de mapa habituales, uno o varios marcos de datos, cada uno con un conjunto ordenado de capas de mapa, una barra de escala, la flecha de norte, el título del mapa, texto descriptivo, y una leyenda de los símbolos. Ventana catálogo. ArcMap, ArcGlobe y ArcSim contienen una ventana catálogo, que se utiliza para organizar y administrar diversos tipos de información geográfica en colecciones lógicas. Por ejemplo, los datos, los mapas, y los resultados de los proyectos de SIG con los que se trabaja en ArcGIS. La ventana catálogo proporciona una vista de árbol de las carpetas de archivos y geodatabases. Las carpetas de archivos se utilizan para organizar los documentos y los archivos de ArcGIS. Las geodatabases se utilizan para organizar los datasets SIG. Etiquetas. Las etiquetas son cadenas de texto que se utilizan para etiquetar las entidades de las capas de mapa. Las propiedades definen la columna de atributos utilizada como fuente de la cadena de texto, y de cómo se representa la etiqueta en el mapa. Las etiquetas son dinámicas. La visualización de las etiquetas se vuelve a calcular cada vez que se dibuja el mapa. Por ejemplo, cuando se cambia el nivel de acercamiento o la panorámica del mapa. Anotación. La anotación se utiliza para representar las etiquetas de entidades que se guardan como ubicaciones de entidad gráficas en la geodatabase. La ubicación del texto se guarda con otras propiedades de texto, para cada entidad de anotación. La anotación es distinta que las etiquetas,
porque cada ubicación y representación de anotación, se calcula solo una vez, y se guarda. Se reutilizan cada vez que se vuelve a dibujar el mapa. Puesto que la posición de la anotación está predefinida, no es necesario realizar ningún cálculo de etiqueta cada vez que se dibuja el mapa. Símbolos. Los símbolos son elementos gráficos que se utilizan en las visualizaciones de mapas. Los diferentes tipos de símbolos son: marcadores, que se utilizan principalmente para mostrar localizaciones de puntos. Los símbolos de línea, que se utilizan para mostrar entidades lineales y límites. Los símbolos de relleno, que se utilizan para rellenar polígonos. Y los símbolos de texto, que se utilizan para establecer la fuente, tamaño, color, y otras propiedades del texto. Estilos. Un estilo, es una colección de símbolos, colores y elementos de mapa, que coinciden con un tema, o dominio de aplicación. Por ejemplo, un estilo establecido para mapas de transporte, o mapas geológicos. Capas de mapa base. El mapa base, se utiliza para obtener referencias de ubicaciones, y proporciona un marco en el que los usuarios superponen o añaden capas operativas, realizan tareas, y visualizan información geográfica. En ArcMap, una capa de mapa base se puede utilizar para que contenga capas de mapa que sean más estáticas, y de esta forma, se puedan utilizar para obtener una visualización dinámica del mapa, y de alto rendimiento. Habiendo repasado la definición de los principales elementos que operan en ArcMap, en el siguiente ejercicio comenzaremos ya a trabajar con el programa. Al iniciar ArcMap, el programa mostrará un cuadro de diálogo introducción, desde el cual podemos escoger un mapa existente, o elegir crear un mapa nuevo. Hacemos doble clic en un documento de mapa existente para abrirlo, o crear uno nuevo, al hacer clic en mapas nuevos. La categoría Mis plantillas, muestra los documentos de mapa en la carpeta Plantillas, en la carpeta de configuración de la aplicación. Esto nos proporciona un lugar para colocar documentos de mapa, para utilizarlos como plantillas que no requieren el acceso a la carpeta de instalación de software de ArcGIS. Solo podremos ver las plantillas que coloquemos en esta carpeta. Cuando vayamos a crear un nuevo documento de mapa, podemos establecer su geodatabase predeterminada. Todo documento de mapa tiene una geodatabase predeterminada, que es la ubicación inicial del contenido espacial de un mapa. Esta ubicación, se utiliza para agregar datasets, y guardar los datasets resultantes creados, a través de las diversas operaciones de geoprocesamiento y edición. Si abrimos un documento de mapa existente, este campo es de solo lectura, y muestra la geodatabase predeterminada del documento de mapa que estamos abriendo. Podemos cambiar la geodatabase predeterminada en cualquier momento, por medio de cualquier ventana de catálogo. También podemos crear un mapa nuevo de la siguiente forma. En el menú principal haciendo clic en el botón Nuevo, o, desplegando el menú Archivo, y pulsando en Nuevo. También podemos utilizar la combinación de teclas, Control, N. Podemos activar o desactivar la pantalla de presentación y cuadro de diálogo introducción, al hacer clic en Personalizar, Opciones ArcMap, y activar o desactivar las opciones en la pestaña General. Para crear una vista en miniatura en un documento, abrimos el menú Archivo, Propiedades del documento de mapa, y luego clic en el botón Hacer vista en miniatura, en el cuadro de diálogo Propiedades del documento de mapa. Bien. Al iniciar ArcMap desde el menú Inicio de Windows, veremos el cuadro de diálogo Introducción de ArcMap. Seleccionamos un mapa existente, o navegamos hasta uno para abrirlo en ArcMap. Si ya estamos trabajando en ArcMap, podemos elegir abrir otro documento de mapa. Esto cerrará el mapa existente, y abrirá el nuevo en su lugar. Existen tres formas de cambiar el mapa por otro. Haciendo clic en el botón Abrir en la barra de herramientas estándar, o utilizando la combinación de teclas, Control, O.
hacemos doble clic en un documento de mapa en la ventana Catálogo para abrirlo. No olvidemos, que al abrir un nuevo mapa, el anterior se cerrará, y si no hemos almacenado los cambios, estos se perderán. El cuadro de diálogo Propiedades del documento de mapa, contiene los campos y las opciones que nos ayudarán a realizar nuestro documento de mapa. Este cuadro de diálogo, también muestra las veces que el documento se guardó, se imprimió, o se exportó por última vez. Podemos tener acceso a este cuadro de diálogo de dos maneras. En ArcMap, haciendo clic en el menú Archivo, y clic en Propiedades del documento de mapa. En ArcCatalog, o en la ventana Catálogo, haciendo clic con el botón derecho en el documento de mapa. Y a continuación, haciendo clic en Propiedades. Todas las opciones de este cuadro de diálogo solo se aplican al documento actual. Este cuadro de diálogo incluye campos, en donde podemos introducir la información que describe el mapa. Esto incluye el campo título. En ArcMap, los contenidos de este campo se utilizan cuando elegimos insertar título, para agregar un título en nuestro diseño de mapa, y si se actualiza este campo, se refleja automáticamente en el título del mapa la próxima vez que volvamos a dibujar el diseño de mapa. Si este campo está vacío cuando escojamos insertar título, ArcMap nos pedirá introducir un título, y este campo se rellenará automáticamente con el título indicado. El campo resumen contiene una breve información sobre el documento de mapa. Cuando compartimos nuestro mapa como un paquete, o como un servicio, el texto introducido aquí automáticamente se va a utilizar por el resumen, en la pestaña Descripción del elemento. Podemos cambiar este texto a la hora de establecer las descripciones de elementos para un paquete, o un servicio de mapas. Sin embargo, cualquier cambio realizado, no se reflejará en las propiedades del documento de mapa. Los cambios solo serán para el paquete, o para el servicio de mapas. Para compartir un mapa como paquete, publicarlo en ArcGIS Online, o compartir un servicio, es necesario un resumen. El campo Descripción. Este campo puede contener información más detallada sobre el documento de mapa. Cuando compartimos el mapa como un paquete, o como un servicio, el texto introducido aquí, automáticamente se va a utilizar en la descripción, en la pestaña Descripción del elemento. Podemos cambiar este texto a la hora de establecer las descripciones de elementos para un paquete, o para un servicio de mapas. Sin embargo, cualquier cambio realizado, no se reflejará en las propiedades del documento de mapa. Los cambios solo serán para el paquete, o para el servicio de mapas. El campo Autor. Proporciona el nombre del autor que creó el documento. El campo Créditos. Indica los nombres de quienes contribuyeron en la creación del documento. Cuando compartamos el mapa como un paquete, o como un servicio, el texto introducido aquí automáticamente será utilizado por los créditos en la pestaña Descripción del elemento. El campo Etiquetas. Las etiquetas siempre deben ir separadas mediante comas. Las etiquetas facilitan la búsqueda de documentos, cuando nosotros o alguien más los busca. El campo Base de hipervínculo. Las rutas o direcciones de Internet para aquellos hipervínculos a los que accedamos desde este documento, serán precedidos por esta base. Mediante el uso de esta propiedad, se facilita la administración de hipervínculos, porque si cambiamos la ubicación de los destinos, simplemente es posible editar esta configuración en lugar de tener que editar cada valor del campo con los destinos de hipervínculo. La configuración base de hipervínculo no tiene efecto sobre los hipervínculos dinámicos, o en hipervínculos basados en el campo a macros. No es necesario agregar una barra de separación al final de la base del hipervínculo especificado. De forma predeterminada, ArcGIS agrega automáticamente una barra inclinada al final de la base del hipervínculo, y una barra inclinada inversa,
en el caso de un hipervínculo a un documento. El campo geodatabase predeterminada. Todo documento de mapa tiene una geodatabase predeterminada, que es la ubicación inicial del contenido espacial de un mapa. Esta ubicación se utiliza para agregar datasets y para guardar los datasets resultantes creados por las diversas operaciones de edición y geoprocesamiento. Por ejemplo, cada vez que exportemos entidades de una capa, los datos se guardarán en la geodatabase predeterminada del mapa, a no ser que especifiquemos lo contrario. La geodatabase predeterminada está sincronizada con el espacio de trabajo actual de los entornos de geoprocesamiento. Por tanto, todos los resultados obtenidos a partir de herramientas o modelos se guardarán en esta ubicación predeterminada. Esta propiedad no se puede modificar si accedemos a este cuadro de diálogo haciendo clic con el botón derecho sobre un documento en la ventana Catálogo, a menos que el documento sobre el que hayamos hecho clic se encuentre abierto actualmente en la aplicación. Podemos definir la forma en que se mantienen las referencias de la ruta en el documento, al marcar o desmarcar la opción, almacenar nombres de rutas relativas a la fuente de datos. Si se marca esta casilla, las rutas se almacenan como rutas incompletas relativas a la ubicación actual del documento en el disco. Al usar rutas relativas, el documento de mapa puede exportarse más fácilmente, ya que ArcGIS obtendrá las rutas a las fuentes de datos del documento, relativas a la ubicación actual del mismo en el sistema de archivos, en lugar de las rutas completas que incluyen la letra de la unidad, o el nombre del equipo. El uso de rutas relativas no garantiza que los archivos de capa no necesiten repararse. Aún con rutas relativas, es posible que un documento no pueda encontrar sus fuentes de datos, si el archivo de capa, o su fuente de datos, se mueven a una ubicación diferente relativa entre sí, como a una parte diferente de la jerarquía de carpetas, o a un disco diferente. Esta configuración se aplica solamente a la manera en que el documento hace referencia a los datos basados en archivo, como geodatabases de archivos, archivos de formas, coberturas, y archivos raster, así como en los datos de geodatabases personales. Esto no tiene ningún efecto sobre cómo el documento hace referencia a los datos en servidores. Las capas que representan datos y servicios en estos servidores, hacen referencia a ellos directamente a través del nombre del servidor, en lugar de utilizar las rutas. Si deseamos almacenar todos los mapas nuevos con rutas relativas, necesitaremos especificar las rutas relativas como el valor predeterminado. Hacemos clic en Personalizar. Opciones de ArcMap. Y a continuación, clic en la pestaña General. Comprobamos que la opción, hacer que las trayectorias relativas sean las predeterminadas para nuevos documentos de mapa se encuentre activada. Este parámetro se almacena en el registro. Volvemos a abrir el cuadro Propiedades de mapa. Una vista en miniatura es un gráfico que ilustra los datos que contiene un elemento. Las vistas en miniaturas pueden ser especialmente útiles cuando estemos evaluando los elementos encontrados con una búsqueda, sobre todo cuando estemos buscando en un catálogo de geoportal, o metadatos, donde quizá no tengamos acceso al elemento real, y no podamos obtener una vista previa de los datos. La vista en miniatura se captura en el momento en el que presionamos su respectivo botón, de forma que los cambios realizados en los contenidos del documento, después de presionar este botón, no se reflejarán. En ArcMap, la instantánea de vista en miniatura es una imagen de la página de diseño completa del mapa. Las vistas en miniatura no son dinámicas. De forma que una vez creada una vista en miniatura, esta no podrá reflejar ningún cambio que haga en el mapa, hasta que se elimine, y se vuelva a crear. Para volver a crear la vista en miniatura para el documento, hacemos clic en Eliminar vista en miniatura. Y luego clic en Crear vista en miniatura. Cada capa hace referencia a un dataset almacenado en una geodatabase,
una cobertura, un shapefile, un raster, etc. Agregar capas a un mapa es un proceso fácil. Simplemente seleccionamos un dataset, y lo arrastramos desde la ventana Catálogo, o la ventana Buscar, hasta el mapa, o agregamos un dataset con el botón Agregar datos. Por lo general, una vez que agreguemos todas las capas al mapa, configuraremos la simbología y las propiedades de etiquetado, y organizaremos el orden de dibujo de las capas dentro de la tabla de contenido, para que el mapa funcione correctamente. Si los datos están almacenados en un formato compatible con ArcMap, podemos agregarlos al mapa directamente como una capa. Si los datos no están almacenados en un formato compatible, podemos utilizar las utilidades de conversión de datos de ArcToolbox, o la extensión Data Interoperability, para convertir prácticamente cualquier tipo de datos, y visualizarlos en el mapa. Existen varias maneras de agregar capas de mapa, y explicaremos cada una de ellas. Hacemos clic en el botón Agregar datos. Navegamos hasta el dataset deseado. Lo seleccionamos y lo agregamos al mapa. Cuando utilicemos el botón Agregar datos en ArcMap por primera vez, y en una nueva sesión, este volverá automáticamente a la última ubicación, desde donde se seleccionaron datos para agregar. Si desmarcamos la opción, volver a la última localización usada cuando se utilizó el diálogo de añadir datos por primera vez que se encuentra en la pestaña general, del cuadro de diálogo Opciones de ArcMap, el cuadro de diálogo Agregar datos, se posicionará por defecto en el nivel superior del árbol de catálogo. Esto mejora el rendimiento del comando Agregar datos, ya que no lo hace esperar mientras se vuelve a conectar a la unidad de red, la ubicación de la base de datos, o el servidor SIG al que accedimos en la sesión anterior. Para mover las capas entre los marcos de datos o los mapas, podremos copiar y pegar, o arrastrar la capa desde un marco de datos hacia el otro. Podemos navegar hasta los datasets, y agregarlos directamente en ArcMap. En la ventana Catálogo, navegamos hasta el dataset deseado. Arrastramos el dataset hasta el marco de datos del mapa. Podemos agregar datos al mapa desde la aplicación ArcCatalog. En ArcCatalog, navegue hasta el dataset deseado, y a continuación, lo arrastramos al marco de datos de ArcMap. Cuando desmarquemos la opción, hacer visibles por defecto las nuevas capas añadidas, que se encuentra en la pestaña general del cuadro de diálogo Opciones de ArcMap, las capas nuevas que agreguemos aparecerán en la tabla de contenido, pero no se dibujarán en el mapa automáticamente. Por ejemplo, si estamos trabajando con datasets grandes que puedan tardar mucho tiempo para dibujarse, es recomendable que desmarquemos esta casilla, para poder configurar las propiedades antes de activar la capa en la tabla de contenido. También podemos agregar datos y capas que la comunidad ArcGIS publica y comparte en línea. Cuando agreguemos un dataset para crear una capa nueva, esta se dibujará con un conjunto predeterminado de propiedades de dibujo. Por lo tanto, uno de los primeros pasos será configurar la simbología de la capa y otras propiedades de visualización. Cuando se agrega una capa nueva, esta se ubica automáticamente sobre las otras capas del mismo tipo. Por ejemplo, una entidad de línea nueva se ubicará sobre otras entidades de línea. Por lo tanto, desearemos posicionar las capas de manera adecuada. Por ejemplo, es posible que queramos ubicar las capas que forman el fondo del mapa, en, o cerca del final de la tabla de contenido. Si agregamos varios datasets al mapa de manera simultánea, las capas nuevas en el mapa se ordenarán por anotación, y entidades. Una vez que una capa sea parte de un mapa, podremos realizar lo siguiente. Activar y desactivar la visualización de capa. Mover capas desde un marco de datos a otro. Configurar el dibujo dependiente de la escala para la capa. Elegir las entidades o subconjunto de entidades para visualizar. Configurar las propiedades de capa y simbolizar la capa. Etiquetar la capa. Guardar las capas y los paquetes de capas para compartir. Visualizar y trabajar con la información tabular de una capa.
organizar un conjunto lógico de capas en una capa de grupo para varios planes, y agregar la capa a una capa de mapa base, para incrementar el rendimiento de la visualización. Cuando ya no necesitemos una capa en el mapa, podemos quitarla. Seleccionamos la capa haciendo clic derecho sobre ella, y pulsamos en remover. Si quitamos una capa, la fuente de datos subyacente en la que ésta se basa, no se verá afectada. Podemos eliminar y administrar fuentes de datos, como por ejemplo una clase de entidad, con la ventana catálogo. Los archivos de capa, y los paquetes de capas, están registrados en las aplicaciones de ArcGIS for Desktop, lo que permite hacer doble clic en ellos dentro del explorador de Windows, Microsoft Outlook, el escritorio de Windows entre otros, y agregarlos directamente a la sesión de ArcMap, o ArcBlog. Los archivos de capa aparecerán con el símbolo amarillo habitual. Si hacemos clic en los archivos de capa que están incorporados en páginas de Internet, estos se agregarán a la sesión. Si no estamos ejecutando ninguna aplicación de ArcGIS for Desktop, al abrir un archivo de capa, automáticamente se iniciará la aplicación pertinente. ArcMap se iniciará, y agregará la capa al mapa vacío, o en caso de archivos de capa que incluyan solamente contenidos 3D, se iniciará ArcGlobe, y agregará la capa al globo. Para visualizar los datos correctamente, cada marco de datos utiliza un sistema de coordenadas. Determina la proyección cartográfica de la visualización del mapa en el marco de datos. El sistema de coordenadas del marco de datos no necesita ser igual a los datos que estemos utilizando, aunque si ArcMap tiene que proyectar los datos al vuelo, se puede invertir más tiempo en el dibujo. Cuando ArcMap se inicia con un mapa vacío y nuevo, el sistema de coordenadas para el marco de datos predeterminado no se define. La primera capa que se añadió a un marco de datos vacío establece el sistema de coordenadas para el marco de datos, pero se puede cambiar si fuera necesario. A medida que vayamos agregando otras capas, se muestran de forma automática mediante el sistema de coordenadas del marco de datos, siempre que se haya definido el sistema de coordenadas de la fuente de datos. Si no hay información suficiente, ArcMap no podrá proyectar los datos en cada capa, y visualizarlos correctamente. En este caso, nosotros mismos tendremos que proveer la información necesaria sobre el sistema de coordenadas. Por lo general, si tenemos una capa cuyo dataset no tiene definido un sistema de coordenadas, y conocemos el sistema de coordenadas que estamos utilizando, deberíamos utilizar la herramienta Definir proyección en ArcToolbox, para asignar información de la proyección a los datos. Esto es obligatorio para trabajar con esos datos en ArcGIS. Podemos comprobar y establecer el sistema de coordenadas del marco de datos, desde la pestaña Sistema de coordenadas, en el cuadro de diálogo Propiedades del marco de datos. Hacemos clic con el botón derecho en el nombre del marco de datos, y clic en Propiedades, para que aparezca el cuadro de diálogo Propiedades del marco de datos. Activamos la pestaña Sistema de coordenadas, y vamos hasta el sistema de coordenadas deseado, para la visualización del mapa. Podemos filtrar el sistema de coordenadas presentado en el cuadro de diálogo, aplicando un filtro espacial, un filtro de cadena de texto, o una combinación de ambos. El filtro espacial filtra la lista de sistemas de coordenadas en función de la extensión especificada, tanto si se trata de la extensión visible actual, como de un contorno de entidades, de un contorno de gráficos seleccionados, o de una extensión personalizada. El filtro de cadena de texto filtra la lista del sistema de coordenadas, basándose en nombres de carpetas, nombres de sistemas de coordenadas, o identificadores. Al utilizar las opciones de filtro para reducir el número de sistemas de coordenadas disponibles, aparecerán solamente las carpetas que contengan el sistema de coordenadas coincidente. Una vez localizado el sistema de coordenadas, podremos agregarlo a la carpeta Favoritos, haciendo clic en el botón Agregar a favoritos, o bien, haciendo clic con el botón secundario y seleccionando Agregar a favoritos.
Para que el sistema de coordenadas del marco de datos sea el mismo que el de una capa determinada, abrimos la carpeta capas y seleccionamos el sistema de coordenadas. Tras expandir el sistema de coordenadas, veremos las capas que hacen referencia al mismo. Para que el sistema de coordenadas del marco de datos sea el mismo que el de una capa no incluida, hacemos clic en Agregar sistema de coordenadas. Clic en Importar. E importaríamos la fuente de datos definida con el sistema de coordenadas que necesitemos utilizar. Al cambiar el sistema de coordenadas, no se modifican los sistemas de coordenadas de los datos de origen en el marco de datos. Bien. Para especificar una transformación geográfica de los datos, hacemos clic en el botón Transformaciones y seleccionamos la transformación de nuestra preferencia, o también podemos crear una transformación personalizada o compuesta. La conversión correcta entre dos sistemas de coordenadas geográficas requiere una transformación geográfica o de datum. ArcMap no selecciona automáticamente una transformación, porque habitualmente existen diversas opciones de transformación que pueden aplicarse entre dos sistemas de coordenadas geográficas. Las transformaciones presentadas en el menú desplegable aparecen ordenadas por compatibilidad con la extensión de la capa. Las transformaciones pueden diferir según los métodos o parámetros que afectan a su exactitud por área de uso. De nosotros depende decidir cuál es la transformación más adecuada para los datos y sus objetivos. Las unidades de mapa son las unidades en las que se visualizan las capas en el marco de datos, y las que se utilizan. Las unidades de mapa quedan determinadas por el sistema de coordenadas del marco de datos. Una vez especificado el sistema de coordenadas para el marco de datos, las unidades de mapa no podrán modificarse, a menos que seleccionemos un sistema de coordenadas diferente para el marco de datos, o que modifiquemos las unidades lineales del sistema de coordenadas existente. Si el marco de datos utiliza un sistema de coordenadas proyectadas, las unidades de mapa serán la unidad lineal del sistema de coordenadas seleccionado, tales como pies o metros. Si el marco de datos utiliza un sistema de coordenadas geográficas, en otras palabras, si el marco de datos no está proyectado, las unidades de mapa serán la unidad angular, esférica, del sistema de coordenadas geográficas, por lo general, grados decimales. Las unidades de mapa se mostrarán como desconocidas, hasta que se haya especificado el sistema de coordenadas para el marco de datos. Si el marco de datos no contiene datos, debemos agregar la primera capa al marco de datos, la cual establecerá el sistema de coordenadas automáticamente. Las unidades de visualización son de manera predeterminada, las mismas que las unidades de mapa, pero pueden cambiarse en cualquier momento. Las unidades de visualización son utilizadas por la herramienta Medir. Facilita las unidades predeterminadas utilizadas por las barras de escala, y son unidades cuyas lecturas de coordenadas de mapa, y cuyas superficies y dimensiones de los gráficos dibujados, pueden verse en la barra de estado. Podemos cambiar las unidades de mapa y visualización, en este mismo cuadro de diálogo. Activamos la pestaña General. Podemos ver las unidades de mapa actuales, y también establecer las unidades de visualización. En el siguiente capítulo, veremos la forma de desplazarnos por los mapas. ArcMap ofrece dos maneras de ver un mapa: vista de datos, y vista de composición de mapa. En cada vista, podemos ver el mapa e interactuar con el mismo, pero de formas diferentes. La vista de datos proporciona una ventana geográfica para explorar, visualizar, y consultar los datos en el mapa. En la vista de datos, se trabaja con las coordenadas y medidas del mundo real. En vista de composición de mapa, se trabaja con los elementos del diseño de mapa, como títulos, flechas de norte, y barras de escala, junto con el marco de datos. Todos ellos están organizados en una página.
En la vista de composición de mapa, se trabaja principalmente en el espacio de la página, normalmente pulgadas o centímetros, salvo cuando se interactúa con un marco de datos en el diseño. Utilizando los botones en la parte inferior izquierda de la ventana de ArcMap, podemos cambiar entre la vista de datos y la vista de composición de mapa. También podemos utilizar este menú para actualizar la visualización del mapa y detener el dibujo. Un método alternativo para cambiar la visualización consiste en hacer clic en el menú Ver, Vista de datos, o bien en Ver, Vista de composición de mapa desde el menú principal de ArcMap. La barra de herramientas, es una de las maneras principales de interactuar con la información geográfica que aparece en el marco de datos. Contiene herramientas para trabajar con los contenidos del marco de datos activo, por ejemplo, para desplazarnos de forma panorámica, para alejar o acercar el mapa, para identificar entidades, y para medir distancias. Asimismo, podemos utilizar el ratón y el teclado, así como otros accesos directos, para navegar en la vista de datos. Por ejemplo, podemos utilizar la rueda del ratón, para acercar o alejar el mapa. Si cualquiera de las herramientas de navegación en la barra de herramientas estándar no estuviera disponible, el marco de datos puede establecerse en extensión fija, o en escala fija. Para habilitar las herramientas de navegación, hacemos clic en Vista y Propiedades del marco de datos, para abrir el respectivo cuadro de diálogo. A continuación, clic en la pestaña Marco de datos y elegimos Automático en la lista Extensión. Si la capa no se dibuja al acercar o alejar, probablemente tenemos un conjunto de rangos de escala visible, que evita que se muestre en el mapa a ciertas escalas. Podemos borrar el rango de escala, si hacemos clic con el botón derecho en la capa de la tabla de contenido, y en rango de escala visible, eliminar rango de escala. Cuando trabajemos con un diseño de página, utilizaremos unidades de página. Por ejemplo, pulgadas o centímetros. La barra de herramientas Diseño ofrece las herramientas de navegación para trabajar en una vista de composición de mapa. De igual forma, podemos utilizar el ratón y el teclado, así como otros accesos directos para navegar por el diseño, utilizando los mismos accesos directos y teclas rápidas que en la vista de datos. Al dibujar mapas dentro de un marco de datos, podemos visualizar el mapa en cualquier escala que necesitemos. También podemos establecer una serie de escalas de mapa deseadas, que nos permitirá seleccionar una escala de mapa en una lista. Podemos determinar la escala del mapa especificando un valor, y eligiendo uno en una lista. Si el cuadro de escala en la barra de herramientas estándar está deshabilitado, el marco de datos se puede establecer a una extensión fija, o a una escala fija. Para habilitar el cuadro de escala, hacemos clic en Vista y clic en Propiedades del marco de datos, para abrir su cuadro de diálogo. Clic en la pestaña Marco de datos y del menú desplegable Extensión, seleccionamos Automático. El valor de entrada de la escala puede ser flexible. Existen muchas formas de especificar valores en el cuadro de la escala. Es posible personalizar las escalas estándar que aparecen en la lista de escalas en ArcMap, junto con el formato. Cuando hacemos clic en personalizar esta lista, en la lista desplegable escala, aparece el cuadro de diálogo Configurar escala, que nos permite generar una serie de parámetros de escala de mapa, y utilizar una lista de escalas de mapa que otros usuarios hayan configurado. Podremos agregar y quitar escalas de mapa, escribiéndolas manualmente, o bien haciendo clic en Agregar actual, para agregar la actual escala de mapa a la lista. También podemos guardar la configuración de la escala, y compartirla con otros usuarios, o bien cargar un archivo de configuración de escalas, para utilizarlo en nuestros mapas.
Los cambios efectuados en la lista de escalas estándar, en la pestaña Escalas estándar, se almacenan en el marco de datos activo del mapa. Cada marco de datos en el documento de mapa, puede tener una lista diferente de escalas estándar. De esta forma, podemos adaptar la lista de escalas estándar al mapa concreto que representa cada marco de datos en el documento de mapa. Para que el conjunto actual de escalas estándar pase a ser el valor predeterminado a utilizar en todos los documentos de mapa nuevos que hayamos creado, hacemos clic en el botón Establecer como por defecto, en la pestaña Escalas estándar. Para restablecer el marco de datos activo, de forma que utilice el valor predeterminado de escalas estándar, hacemos clic en Cargar y luego en Escalas predeterminadas. También es posible limitar la visualización del mapa a las escalas que aparecen en la lista. Si activamos la casilla, solo visualizar estas escalas al acercar. Cuando está activada esta casilla, el uso del zoom para acercar mediante cualquier método que vaya pasando progresivamente por las escalas, quedará limitado a las escalas que aparecen en este cuadro de diálogo. Esta opción se aplica al uso de la rueda del ratón, si se hace clic en los botones zoom de acercamiento fijo, y zoom de alejamiento fijo. También podemos establecer la forma en que aparecerán las escalas de mapa, mediante la pestaña Formato de escala, en el cuadro de diálogo Configurar escala. Cuando se crean o editan formatos de escala, dispondremos de opciones diferentes en función de si estamos trabajando con un formato de escala absoluto o relativo. Para los formatos absolutos, podemos establecer el separador a utilizar en la proporción de la escala. De forma predeterminada, se utilizan los 2 puntos. Para los formatos relativos, podemos establecer las unidades de mapa y página. Por ejemplo, los centímetros en la página son igual a millas en el terreno. También se puede especificar el indicador de igualdad, y establecer las opciones de aspecto, como el número de posiciones decimales que se van a mostrar, y el uso de mayúsculas o abreviaturas para las unidades. También podemos especificar si mostrar separadores de miles. Por ejemplo, 24.000, no tienen ningún separador, o invertir el orden de la escala. Por ejemplo, 24.000, 2.1. Los cambios efectuados en la pestaña Formato de escala, se almacenan a nivel de la aplicación, y se aplican a todas las sesiones de ArcMap. La información sobre el formato de escala, no se almacena en el documento de mapa. ArcMap proporciona 3 ventanas de mapa adicionales, para ver los datos espaciales del mapa. Ventana lupa, visor, y vista general. Si no queremos ajustar la visualización de un mapa, pero deseamos ver más detalles, conservar una vista determinada de un área, u obtener una vista general de un área, abrimos otra ventana. Todas estas ventanas funcionan en la vista de datos, y no en la vista de composición. Podemos abrir más de una de estas ventanas simultáneamente. Para abrir una ventana, y estando en la vista de datos, hacemos clic en Ventanas en el menú principal, y seleccionamos el tipo de ventana de visualización que queremos abrir. La ventana lupa funciona exactamente como su nombre lo dice. Al pasar la ventana sobre los datos, se ve una vista ampliada del lugar de la ventana. Esta ventana nos permite ver una vista ampliada de una zona pequeña, pero sin cambiar la extensión de la vista de datos. Podemos ajustar el nivel de ampliación, haciendo clic en la flecha de lista desplegable porcentaje, o escribiendo directamente un valor. Una ventana visor se comporta como una vista independiente en el mapa. Es posible utilizar cualquiera de las herramientas interactivas de ArcMap en la ventana. Por ejemplo, podemos ampliar y realizar una panorámica de otra parte del mapa, para compararla con la que se muestra en la ventana principal de ArcMap. También podemos identificar y seleccionar entidades, realizar ediciones, etc. Al hacer clic con el botón derecho en la ventana,
se muestra un menú de accesos directos útiles. También es posible usar la barra de herramientas de la parte superior de la ventana, para desplazarnos por el mapa. La escala de la ventana visor, se puede especificar haciendo clic en la lista desplegable escala, o escribiendo directamente un valor. Una ventana visor, se puede utilizar para trabajar con marcos de datos inactivos, al lado del marco de datos activo, que se muestra en la ventana principal de ArcMap. Por ejemplo, para utilizar varias vistas, como las que se crean con la extensión ArcGIS Schematics, y para realizar análisis y comparar resultados diferentes. Dentro de las propiedades de las ventanas lupa y visor, también encontramos que se puede cambiar el tamaño de las ventanas. Hacemos clic en la flecha derecha, para abrir un menú de acceso directo para una de las ventanas. Podemos utilizar este menú para pasar de una ventana lupa a la ventana visor, y viceversa. También podemos utilizarlo para establecer las propiedades, y sincronizar la visualización de la ventana visor con la ubicación y la extensión espacial que se muestra en la ventana principal de ArcMap. Podemos hacer clic con el botón derecho sobre la ventana de visualización, para acceder a otras funciones de la pantalla desde el menú de acceso directo. Si tuviéramos dos monitores, podríamos poner una ventana visor con un marco de datos en el segundo monitor, para maximizar el área de visualización. Tengamos en cuenta que la funcionalidad proporcionada en una ventana visor, en la que se muestra un marco de datos inactivo, es restringida. La limitación principal, es que no se pueden realizar ediciones de entidades ni gráficos en el marco de datos inactivo. Al desplazar el puntero del ratón sobre una ventana visor que muestra un marco de datos inactivo, con una herramienta incompatible, el puntero cambiará para mostrar esa característica. En la ventana vista general, se utiliza un cuadro para mostrar la extensión de la vista mostrada, dentro de la extensión total de los datos. Podemos utilizar esta ventana, para desplazarnos por el mapa en la vista de datos. En la ventana vista general, se muestra un cuadro con la extensión actual del mapa del marco de datos. Podemos hacer clic y arrastrar el cuadro, para cambiar el nivel de zoom, y la panorámica de la visualización del marco de datos. Para ampliar o reducir la vista del mapa, hacemos clic en las esquinas para comprimir y expandir el tamaño del cuadro. Podemos establecer las opciones de una ventana vista general, haciendo clic con el botón derecho en la barra de título, y haciendo clic en propiedades. Por ejemplo, podemos elegir el símbolo de relleno de la extensión, y el color de fondo de la ventana. Además, podemos elegir qué capa se muestra en la ventana de vista general. A menudo, resulta muy útil utilizar una imagen o un mapa base, como capa de visualización de la ventana vista general. De forma predeterminada, la capa de la parte inferior de la tabla de contenido de ArcMap, es la dibujada en la ventana vista general, y se utiliza para establecer la extensión de la ventana. Asimismo, podemos acceder al cuadro de diálogo propiedades de la capa de referencia, en el cuadro de diálogo propiedades, de la visión de conjunto. Un marcador espacial, identifica una ubicación geográfica determinada, para que la podamos guardar y utilizar como referencia más adelante. Por ejemplo, podríamos crear un marcador espacial que identificara un área de estudio. Cuando nos desplacemos de forma panorámica, o hagamos un zoom en el mapa, podremos volver con facilidad al área de estudio, si accedemos al marcador. Los marcadores espaciales también pueden ser utilizados, para resaltar áreas en el mapa que necesitemos que otros usuarios vean. Podemos crear un marcador espacial en cualquier momento. Se pueden utilizar como accesos directos, cuando encontremos e identifiquemos entidades de mapa. Los marcadores espaciales, se definen para trabajar con datos espaciales en la vista de datos. Los marcadores no se pueden definir en un área de la página de la vista de composición de mapa.
Para ir a la ubicación de un marcador en la visualización del mapa, hacemos clic en Marcadores en el menú principal, y luego clic en el marcador al que deseamos ir. Para crear un marcador, nos desplazamos al área de interés y aplicamos el zoom necesario. Clic en Marcadores y elegimos Crear marcador. En el cuadro de diálogo que aparece, especificamos el nombre del marcador y aceptamos. Se pueden crear marcadores automáticamente, a partir de las entidades o gráficos seleccionados en el mapa. En primer lugar, seleccionamos las entidades o gráficos a partir de los que deseamos crear los marcadores. Abrimos la barra de herramientas Marco de datos. Clic en el botón Mis lugares. Y pulsamos el botón Agregar desde. A continuación, seleccionamos los lugares en la lista que acabamos de agregar. Y clic en Guardar selección, en el botón de menú Guardar. De este modo, se creará un archivo de lugares que podremos cargar en el administrador de marcadores. Al cargar los lugares en el administrador de marcadores, se convertirán en marcadores. Cuando utilicemos la herramienta de identificación, para hacer clic en las entidades y visualizar sus atributos, podemos crear un marcador espacial. Estos son los pasos. Clic en la herramienta Identificación, y luego clic en una entidad. En la ventana Identificar, hacemos clic con el botón derecho en la entidad en la que deseamos crear un marcador espacial. Y a continuación, clic en Crear marcador. Esto creará un marcador con una extensión que rodea la entidad, y le asigna el nombre de la misma. Bien. Cada marco de datos tiene su propia lista de marcadores, los cuales se almacenan en el documento de mapa. Para cargar marcadores en otro marco de datos, o un documento de mapa diferente, debemos exportar los marcadores. Los marcadores se exportan a un archivo de lugares de ArcGIS, que es el mismo archivo que se utiliza en Mis lugares. De esta forma, podemos guardar y cargar marcadores en la lista Mis lugares, y viceversa. El administrador de marcadores permite agregar, quitar, cambiar el nombre, guardar y cargar marcadores espaciales, así como desplazarse por los mismos. También es posible organizar y reordenar la lista de marcadores. Para abrir el administrador de marcadores, hacemos clic en Marcadores y seleccionamos Administrar marcadores. Para seleccionar varios marcadores, pulsamos la tecla Control, o mayúsculas, y sin soltarla, clic en los marcadores que deseamos utilizar. Si seleccionamos varios marcadores en la lista, con el botón Acercar a, podremos ampliar la extensión que rodea todos los marcadores seleccionados. Acercar no estará disponible, si no hay ningún marcador seleccionado, o si el cambio de escala de este marco de datos ha sido desactivado. Si en la lista se han seleccionado varios marcadores, mediante el botón Desplazarse a, podremos volver a centrar el mapa en el centro del área definida por los marcadores, sin cambiar la escala del mapa. El botón Desplazarse panorámicamente a, no estará disponible, si no se ha seleccionado ningún marcador en la lista de la izquierda, o si el cambio de la extensión de este marco de datos ha sido desactivado, al haberse seleccionado la opción de extensión fija, en el cuadro de diálogo Propiedades, del marco de datos de la pestaña Marco de datos. Podemos guardar una serie de marcadores que hayamos creado, y compartirlos con otros usuarios, que podrán cargarlos en sus mapas. Por ejemplo, podemos crear un conjunto de marcadores para áreas de nuestra ciudad, y compartirlos con otros usuarios. Con el cuadro de diálogo Mis lugares, podemos crear y trabajar con una lista de direcciones, ubicaciones, entidades, y extensiones espaciales favoritas, o las que utilicemos con más frecuencia. Podemos utilizar este cuadro de diálogo,
para navegar con el fin de ver estos lugares. También es posible crear anotaciones en el mapa para mostrar las ubicaciones, y agregar lugares como paradas, o barreras en los cuadros de diálogo, donde se buscan rutas. Si agregamos elementos a la lista Mis lugares, resultará más fácil almacenar las direcciones, lugares de Gaceta, entidades y extensiones que utilicemos con mayor frecuencia, y utilizarlos para navegar por mapas y globos. Hagamos clic en el botón Mis lugares, en la barra de herramientas de marco de datos, para abrir su respectivo cuadro de diálogo. También podemos abrir el cuadro de diálogo Mis lugares, si hacemos clic con el botón derecho en una ubicación que podamos encontrar mediante el cuadro de diálogo Buscar, o la barra de herramientas Geocodificación, y luego hacer clic en Administrar mis sitios. Nuestra lista de lugares estará disponible, independientemente del mapa que estemos utilizando. Los lugares se almacenan en un archivo independiente en nuestro equipo, no en el documento de mapa, como sucede con los marcadores espaciales. De esta forma, trabajamos con la misma lista de lugares en cualquier aplicación que los admita. Podemos agregar elementos a la lista Mis lugares, mediante los botones en el cuadro de diálogo Mis lugares, o a través del cuadro de diálogo Buscar. Para añadir una extensión espacial a la lista, en primer lugar, debemos utilizar el zoom, o desplazarnos panorámicamente hasta la extensión que deseamos agregar. Y a continuación, clic en Añadir desde Extensión actual, en el cuadro de diálogo Mis lugares. Esta opción no estará disponible si estamos trabajando con un globo. Cada lugar se muestra con un icono, que indica qué tipo de lugar es. Hacemos doble clic en un lugar para que parpadee. Y desplazarnos así de forma panorámica hasta él. Hagamos clic con el botón derecho, para que aparezca un menú de opciones, que se aplican al lugar o lugares que tengamos seleccionados en la lista en este momento. También podemos hacer clic en el nombre de un lugar, para cambiárselo, y hacer clic en los encabezados de columna, para ordenar la lista según el tipo, o el nombre. Podemos exportar los lugares a un archivo en disco. De esta forma, podremos compartir lugares con otros usuarios. Por ejemplo, podemos enviar una lista de ubicaciones de punto a otro usuario, a través del correo electrónico. Cuando se envía un archivo con lugares, evitamos tener que enviar un shapefile, o una geodatabase completa, en caso de que queramos compartir rápidamente un lugar. Tengamos en cuenta sin embargo, que los lugares son simplemente coordenadas con una etiqueta, y no tienen otros atributos o simbología. Si guardamos y cargamos los lugares, también resultará más fácil copiarlos en un equipo diferente, o instalar un conjunto común de lugares, como áreas de estudio en diversos equipos en un grupo de trabajo, de forma que todos los miembros del equipo puedan tener acceso a los mismos. Un archivo de lugares de ArcGIS se puede cargar en la lista Mis lugares, o como marcadores espaciales. Las capas son el mecanismo que se utiliza para visualizar datasets geográficos en ArcMap, ArcGlobe y ArcSym. Cada capa hace referencia a un dataset, y especifica cómo ese dataset se representa con símbolos y etiquetas de texto. Cuando se agrega una capa a un mapa, se especifica el dataset, y se establecen las propiedades de etiquetado y símbolos de mapa. Cada mapa, globo, o documento de escena en ArcGIS, se ensambla al agregar una serie de capas. Las capas se visualizan en un orden particular, que aparece en la tabla de contenido del mapa. Las capas que se enumeran en la parte inferior aparecen primero, seguidas de las capas arriba de ellas. Los mapas en ArcGIS están formados por una serie de capas de mapa, y dibujadas en un orden particular. Una capa de mapa define cómo se simboliza y se etiqueta. Es decir, cómo se representa un dataset SIG en las vistas de mapa. Una capa representa los datos geográficos de ArcMap, como un determinado tema de datos. Algunos ejemplos de capas de mapa son arroyos, lagos, terrenos, carreteras,
límites políticos, parcelas, huellas de edificios, líneas de utilidad, e imágenes ortofotográficas. Cada capa de mapa se utiliza para visualizar y trabajar con un dataset SIG específico. Una capa hace referencia a los datos almacenados en geodatabases, coberturas, imágenes, rasters, archivos CAD y demás, antes que al almacenamiento actual de datos geográficos. Por tanto, una capa siempre refleja la información más actualizada en su base de datos. Las capas no se dibujan en el mapa, a menos que también tengamos acceso a la fuente de datos en la que se basa la capa. Cuando creemos una nueva capa agregando un dataset, la capa se dibujará utilizando un conjunto predeterminado de propiedades de dibujo. Por lo tanto, uno de los primeros pasos será configurar la simbología de la capa y otras propiedades de visualización. Las capas son también la forma en la que se trabaja con datasets SIG en ArcGIS. Por ejemplo, las capas definen cómo las entidades se identifican e informan. Las capas se utilizan para editar datasets de geodatabase, y las capas se utilizan para definir cómo se trabaja con los atributos de entidad. Las capas se pueden guardar en un archivo en disco, como un archivo de capa. Una capa también se puede guardar con sus datos, como un paquete de capas. Al agregar un archivo de capa a otro mapa, se dibujará tal y como se había guardado. Podremos compartir las capas y paquetes de capas, a través de la red, por Internet, o a través del correo electrónico. Las capas tienen un número de propiedades, con las que podemos trabajar, y que también podemos establecer. Hagamos clic con el botón derecho del ratón en una capa en la tabla de contenido, y clic en Propiedades, para visualizar el cuadro de diálogo Propiedades de capa. El cuadro de diálogo Propiedades de capa es el lugar en el que se pueden establecer la simbología, las etiquetas, las reglas de dibujo, y otras opciones. Por ejemplo, podemos especificar que los arroyos se dibujen utilizando líneas azules, que las parcelas se dibujen en base a su código de uso de la tierra, que los parques se dibujen utilizando un relleno de patrón verde, y que se etiqueten con sus nombres, así como también que la elevación digital se represente como un relieve sombreado, etc. Además, se pueden establecer otras propiedades de capa. Por ejemplo, las escalas en las que será visible una capa. ¿Qué subconjuntos de entidades dibujar desde la fuente de datos? La ubicación del dataset de la capa, propiedades del atributo, uniones y relaciones para trabajar con información tabular. La tabla de contenido nos permite especificar qué capas se muestran en el mapa, activándolas y desactivándolas. Además, el orden de la lista de la capa en la tabla de contenido determina el orden de dibujo de las capas en el mapa. Las capas más altas en la tabla de contenido se dibujan encima de las que están por debajo. Para cambiar el orden de dibujo, hacemos clic en el botón de la tabla de contenido, lista por orden de dibujo. Clic en el nombre de una capa. Y sin soltarla, la arrastramos hacia arriba o hacia abajo, hasta situarla en una nueva posición de la tabla de contenido. Podemos trabajar con tablas de atributo, para los datasets referenciados por cada capa de mapa. Hagamos clic con el botón derecho del ratón en una capa en la tabla de contenido. Y a continuación, en Abrir tabla de atributos. En la ventana Tabla, se pueden realizar consultas, hacer selecciones, colocar entidades en el mapa, etc. Ahora hagamos clic en el botón Opciones de tabla, para crear gráficos, informes, cambiar la fuente para la tabla, imprimir la tabla y realizar otras muchas operaciones. Cuando seleccionemos un elemento en una tabla o gráfico, también se selecciona la entidad en el mapa y viceversa. Bien. Cerremos estas ventanas. Y seleccionemos otra capa. Cuando trabajemos con una tabla de atributos de capa, en primer lugar podemos establecer diversas propiedades de visualización para las tablas. Para hacerlo, clic derecho sobre la capa.
y seleccionamos propiedades. Hagamos clic en la pestaña Campos en el cuadro de diálogo Propiedades de capa, para especificar qué campos aparecerán cuando abramos la tabla de la capa, cómo se nombrarán los campos, utilizando nombres de alias, y cómo se formatearán los campos numéricos. También podemos especificar estas opciones para un campo individual, haciendo clic con el botón derecho del ratón en el encabezado del campo en la ventana de tabla, y haciendo clic en Propiedades. Los datos relacionados con frecuencia, se recopilan y se almacenan en múltiples capas y tablas. Algunos ejemplos de los datos relacionados almacenados en distintas capas y tablas incluyen una capa de parcela, y una tabla de propietario, que contengan información acerca de los propietarios de la parcela. Una capa de estados, y una capa de condado que contenga los datos del censo para cada estado. Una capa de polo de utilidad, y una capa de transformador, que enumera todos los transformadores montados en cada polo de utilidad. A pesar de que los datos están almacenados en distintas capas y tablas, con frecuencia necesitaremos identificar los datos relacionados, para realizar consultas, y editar esos datos. ArcMap proporciona 3 métodos para asociar los datos relacionados: relaciones, uniones, y uniones espaciales. Existen distintos tipos de capas. Algunas capas representan un tipo particular de entidad geográfica, mientras que otras representan un tipo de datos particular. Cada tipo de capa tiene distintos mecanismos para la visualización y la simbolización de sus contenidos, y las operaciones específicas que se realizarán con ellos. Muchas capas tienen conjuntos de herramientas especiales para trabajar con la capa y sus contenidos. Por ejemplo, podemos utilizar la barra de herramientas editor, para manipular las capas de entidad, y la barra de herramientas topología, para trabajar con los contenidos de una capa de topología. Las capas de grupo se utilizan para organizar un conjunto de capas relacionadas. Combinan múltiples capas, que con frecuencia se muestran y se administran juntas. Las capas de grupo ayudan a organizar capas relacionadas en un mapa, y se pueden utilizar para definir opciones de dibujo avanzadas. Existen muchas razones para agrupar las capas para administrar su visualización. Lo veremos en el transcurso de este curso. Recordemos que cada capa hace referencia a un dataset almacenado en una geodatabase, una cobertura, un shapefile, un raster, etc. Agregar capas a un mapa es un proceso fácil. Simplemente seleccionamos un dataset y lo arrastramos desde la ventana Catálogo o la ventana Buscar hasta el mapa, o agregamos un dataset con el botón Agregar datos. Por lo general, una vez que agreguemos todas las capas al mapa, configuraremos la simbología y las propiedades de etiquetado, y organizaremos el orden de dibujo de las capas dentro de la tabla de contenido, para que el mapa funcione correctamente. Si los datos están almacenados en un formato compatible con ArcMap, podemos agregarlos al mapa directamente como una capa. Si los datos no están almacenados en un formato compatible, podemos utilizar las utilidades de conversión de datos de ArcToolbox, o la extensión Data Interoperability, para convertir prácticamente cualquier tipo de datos, y visualizarlos en el mapa. Existen varias maneras de agregar capas de mapa. Para crear una capa de mapa nueva, simplemente agregamos un dataset al mapa, globo, o escena 3D. Existen varias maneras de agregar datasets. La primera, mediante el uso del botón Agregar datos. Hacemos clic en el respectivo botón. Navegamos hasta el dataset deseado. Y lo agregamos. Cuando utilicemos el botón Agregar datos en ArcMap por primera vez, y en una nueva sesión, este volverá automáticamente a la última ubicación desde donde se seleccionaron datos para agregar. Si desmarcamos la opción, volver a la última localización usada cuando se utilizó el diálogo de añadir datos por primera vez, que se encuentra en la pestaña general del cuadro de diálogo Opciones de ArcMap,
El cuadro de diálogo agregar datos se posicionará por defecto en el nivel superior del árbol de catálogo. Esto mejora el rendimiento del comando agregar datos, ya que no lo hace esperar mientras se vuelve a conectar a la unidad de red, la ubicación de la base de datos, o el servidor SIG, al que accedimos en la sesión anterior. La segunda forma de agregar datasets es copiar o arrastrar una capa. Para mover las capas entre los marcos de datos o los mapas, podemos copiar y pegar, o arrastrar la capa desde un marco de datos hacia el otro. Otra forma es arrastrando un dataset desde la ventana catálogo. Podemos navegar hasta los datasets y agregarlos directamente en ArcMap. En la ventana catálogo, naveguemos hasta el dataset deseado y lo arrastramos hasta el marco de datos del mapa. Una cuarta forma es arrastrando un dataset desde la ventana buscar. Clique en el botón buscar y clique en datos. Introducimos los términos de búsqueda para buscar el dataset deseado, y a continuación, arrastramos el dataset hasta el marco de datos del mapa. También podemos arrastrar un dataset desde ArcCatalog. Activamos la ventana de ArcCatalog. Navegamos hasta el dataset, y lo arrastramos. Otra forma, es agregando datos y capas, que la comunidad de ArcGIS publica y comparte en línea. Hacemos clic en la flecha al lado del botón agregar datos. Y seleccionamos, agregar datos desde ArcGIS en línea. Bien. Cuando agreguemos un dataset para crear una capa nueva, esta se dibujará con un conjunto predeterminado de propiedades de dibujo. Entonces uno de los primeros pasos será configurar la simbología de la capa y otras propiedades de visualización. Cuando se agrega una capa nueva, esta se ubica automáticamente sobre las otras capas del mismo tipo. Por ejemplo, una entidad de línea nueva se ubicará sobre otras entidades de línea. Entonces necesitamos posicionar las capas de manera adecuada. Es posible que queramos ubicar las capas que forman el fondo del mapa, como una capa de océano, en, o cerca del final de la tabla de contenido. Cuando ya no necesitemos una capa en el mapa, podemos quitarla. Seleccionamos la capa con un clic derecho y pulsamos en remover. Si quitamos una capa, la fuente de datos subyacente en la que ésta se basa, no se verá afectada.